Esa conversación que tuviste hace 3 años, la seguís repasando, una y otra vez. ¿Qué dijiste? ¿Qué deberías haber dicho? ¿Cómo reaccionó la otra persona? ¿Qué podrías haber hecho diferente? Y lo repetís, en la ducha, antes de dormir, mientras manejás, 1000 veces, la misma conversación, el mismo análisis, el mismo dolor, y nunca cambia nada. Nunca llegás a una conclusión diferente, nunca resolvés nada, solo lo revivís, una y otra vez, como un disco rayado que no podés apagar. Y no es solo esa conversación, es ese error que cometiste en el trabajo, esa persona que te lastimó, esa oportunidad que perdiste, esa decisión equivocada, y tu mente no puede soltarlo. Sigue dándole vueltas, sigue analizando, sigue buscando respuestas que no existen, sigue tratando de cambiar algo que ya pasó. Y vos crees que estás reflexionando, que estás procesando, que estás tratando de aprender, pero no estás rumiando. Y la rumiación no es reflexión, es adicción. Una adicción que nadie reconoce, una adicción que no tiene sustancia, que no tiene droga, que no deja marcas visibles, pero que te está destruyendo igual. Porque la rumiación es esto, es masticar el mismo pensamiento tóxico 1000 veces esperando que cambie de sabor. Es darle vueltas al mismo problema sin buscar solución. Es revivir el mismo dolor sin procesarlo. Es quedarte atrapado en un loop mental que no te lleva a ningún lado. Y lo peor es que se siente productivo. Se siente como que estás haciendo algo, como que estás trabajando en el problema, como que estás siendo profundo, reflexivo, consciente. Pero no lo sos. Estás solo torturándote. Estás solo drenando tu energía en algo completamente inútil. Estás solo alimentando una adicción que te está matando lentamente. Y es adicción porque funciona como adicción. Cada vez que rumias, hay un pequeño hit, una pequeña sensación de que tal vez, esta vez, vas a encontrar la respuesta. Tal vez esta vez vas a entender. Tal vez esta vez vas a resolver el misterio de por qué pasó lo que pasó. Y nunca pasa. Pero esa promesa, esa posibilidad, te mantiene volviendo, te mantiene dándole vueltas, te mantiene atrapado en el loop. Y antes de que te des cuenta, pasaron horas, días, años, y seguís rumiando. Seguís en el mismo lugar, sin avanzar, sin sanar, sin vivir. Porque la rumiación no es vida. Es estar atrapado en tu propia cabeza mientras la vida pasa afuera sin vos. Empecemos por aclarar algo fundamental. Rumiación no es reflexión, y la diferencia es todo. La reflexión es productiva. La rumiación es destructiva. La reflexión tiene un proceso. Analizás una situación, identificás que salió mal, extraes la lección, decidís cómo actuar diferente la próxima vez y soltás. Es lineal. Tiene principio, medio y fin. Tiene un propósito. Tiene un resultado. Después de reflexionar, te sentís mejor, más claro, con dirección, y podés soltar el evento porque ya aprendiste lo que tenías que aprender. La rumiación no tiene nada de eso. La rumiación es circular. Es darle vueltas al mismo pensamiento sin llegar a ninguna conclusión. Es analizar el mismo evento desde 1000 ángulos diferentes, sin extraer ninguna lección nueva. Es revivir el mismo dolor sin procesarlo. Es quedarte atrapado en el problema sin buscar solución. Y después de rumiar, no te sentís mejor. Te sentís peor, más ansioso, más deprimido, más agotado. Porque no avanzaste. Solo te hundiste más en el mismo agujero mental. Susan Nolen Hoeksema, la psicóloga que más investigó la rumiación, la definió perfecto. Es pensar repetitiva y pasivamente sobre tu angustia y sus posibles causas y consecuencias. Repetitiva, pasivamente, sin acción. Eso es rumiación. Y acá está la trampa. La rumiación se disfraza de profundidad, se disfraza de introspección, se disfraza de querer entender,
Entonces te convences de que estás siendo reflexivo, que estás siendo consciente, que estás trabajando en vos mismo, pero no lo estás, porque la reflexión verdadera te lleva a algún lado, te da claridad, te da paz, te da acción. La rumiación solo te da más rumiación, solo te mantiene en el loop, solo te mantiene sufriendo el mismo pensamiento una y otra vez, sin ningún propósito excepto el sufrimiento mismo. Es como masticar, de ahí viene la palabra. Rumiar es lo que hacen las vacas. Mastican, tragan, regurgitan y mastican de nuevo. La misma comida, una y otra vez, y eso tiene sentido para una vaca. Su sistema digestivo está diseñado para eso, pero tu mente no. Tu mente no está diseñada para masticar el mismo pensamiento 1000 veces. Está diseñada para procesar, aprender y soltar. Y cuando no lo haces, cuando te quedas masticando, cuando te quedas rumiando, te enfermas. Mental y físicamente. Porque la rumiación no es neutral, no es inofensiva, es tóxica. Y cuanto más rumias, más daño haces, y lo peor es que es adictiva. Porque cada vez que rumias, tu cerebro refuerza el patrón, crea surcos neuronales más profundos, hace que sea más fácil volver al mismo pensamiento, más automático, más difícil de escapar. Entonces empezás a rumiar sin siquiera darte cuenta. Tu mente va automáticamente al mismo loop, a la misma conversación de hace 3 años, al mismo error, a la misma persona. Y antes de que te des cuenta, estás ahí otra vez, atrapado, sufriendo, sin poder salir. Y eso es adicción. No a una sustancia, a un patrón mental, a un loop que te promete respuestas pero solo te da dolor. Entonces, ¿por qué rumias? ¿Por qué tu mente no puede soltar? Hay varias razones, y todas son trampas. La primera es la ilusión de control. Tu cerebro cree que si pensas en algo lo suficiente, vas a poder cambiarlo. Que si analizas suficiente, vas a encontrar la forma de deshacer lo que pasó. Que si entendés todos los ángulos, vas a poder reescribir el pasado. Pero no podés. El pasado ya pasó. No importa cuánto lo pienses, no importa cuánto lo analices, no importa cuánto lo entiendas, no va a cambiar. Entonces seguir pensándolo es completamente inútil. Pero tu cerebro no acepta eso, porque aceptar que no tenés control sobre algo es aterrador. Entonces sigue intentando, sigue rumiando, sigue buscando una forma de controlar lo incontrolable. La segunda razón es la necesidad de closure. Tu cerebro odia los finales abiertos, odia las cosas sin resolver, odia las preguntas sin respuesta. Entonces, cuando algo termina mal, cuando alguien te lastima sin explicación, cuando perdés algo sin entender por qué, tu cerebro no puede soltarlo. Sigue buscando la respuesta, sigue tratando de cerrar el loop, sigue rumiando esperando que eventualmente todo tenga sentido. Pero a veces no hay respuestas. A veces las cosas pasan sin razón. A veces la gente te lastima porque sí, y no hay closure, no hay explicación satisfactoria. Y tu cerebro tiene que aceptar eso. Pero en vez de aceptarlo, rumia. Sigue buscando, sigue analizando, sigue torturándose. La tercera razón es el perfeccionismo. La creencia de que deberías haber hecho las cosas perfectas, que deberías haber dicho exactamente lo correcto, que deberías haber actuado exactamente de la forma ideal. Y como no lo hiciste, porque sos humano y los humanos cometen errores, tu mente se obsesiona. Debería haber dicho esto, debería haber hecho aquello, si solo hubiera pensado en ese momento. Y ese debería te mata, porque siempre hay un debería, siempre hay una versión ideal de cómo podrías haber manejado la situación. Y compararte con esa versión ideal es injusto, porque esa versión tiene información que vos no tenías en el momento. Tiene perspectiva que solo viene después. Tiene claridad que es imposible en tiempo real.
entonces nunca vas a estar a la altura de ese estándar, y la rumiación es el castigo eterno por no ser perfecto. La cuarta razón es trauma no procesado. Cuando algo realmente doloroso pasa y no lo procesás, cuando no lo sentís completamente, cuando no lo integrás, se queda ahí, en tu mente, buscando resolución. Entonces aparece una y otra vez, en forma de rumiación. Tu mente está tratando de procesar, pero en vez de sentir el dolor y soltarlo, solo lo piensa, una y otra vez. Y pensar el dolor no es procesarlo. Procesar requiere sentir. Requiere estar con la emoción sin analizarla. Requiere dejar que pase a través tuyo. Pero la rumiación es evitación disfrazada de procesamiento. Es quedarte en tu cabeza para no tener que sentir en tu cuerpo. Y la quinta razón, la más jodida, es que es cómodo. El dolor conocido es cómodo. El loop mental familiar es cómodo. Aunque te haga sufrir, aunque te drene, aunque te mate, es conocido. Sabes cómo se siente, sabes qué esperar, y hay algo perversamente reconfortante en eso, en saber que podés volver a ese pensamiento cuando querás, que está ahí esperándote, como una adicción, como un vicio. No te hace bien, pero es tuyo, es familiar, y soltar lo familiar, aunque sea tóxico, es aterrador. Entonces te quedás rumiando, sufriendo, pero al menos sufriendo algo conocido. ¿Cuál es el costo de la rumiación? Es brutal, es medible, es científico y es devastador. Empecemos por lo más directo. La rumiación es el predictor número 1 de depresión. No es una exageración, no es una metáfora, es un dato científico. Las personas que rumían tienen significativamente más probabilidad de desarrollar depresión, porque la rumiación entrena a tu cerebro a enfocarse en lo negativo, a darle vueltas a lo malo, a quedarse atrapado en el sufrimiento. Y cuando haces eso suficiente tiempo, cuando convertís la rumiación en un hábito, tu cerebro se recablea. Se vuelve más fácil estar deprimido que estar bien. Se vuelve más natural el pensamiento negativo que el positivo. Y caes en depresión, no porque seas débil, sino porque entrenaste tu cerebro para eso. Y también causa ansiedad, porque la rumiación no se queda en el pasado, también va al futuro. Empezás a rumiar sobre cosas que no pasaron, sobre cosas que podrían pasar, sobre todos los posibles desastres futuros, y tu cerebro no diferencia entre una amenaza real y una amenaza imaginada. Entonces, cuando rumias sobre futuros catastróficos, tu cuerpo reacciona como si fueran reales. Aumenta el cortisol, aumenta la adrenalina, te pone en modo de supervivencia, y eso desgasta, físicamente, mentalmente. Te mantiene en estado de alerta constante, en ansiedad crónica, porque tu mente no puede distinguir entre peligro real y peligro imaginado en un loop de rumiación. Y te roba el sueño, porque el loop no se apaga cuando te acostás. Seguís rumiando, en la oscuridad, en el silencio, cuando no hay distracciones. Ahí es cuando la rumiación se vuelve más fuerte. Entonces te quedas despierto, horas, dándole vueltas, al mismo pensamiento, a la misma preocupación, al mismo dolor, y no dormís, o dormís mal, y el mal sueño hace que la rumiación sea peor al día siguiente. Porque cuando estás cansado, tenés menos control sobre tu mente, menos capacidad de cortar los pensamientos negativos. Entonces rumias más, y dormís menos. Y es un ciclo que se retroalimenta hasta que estás completamente destruido. Y te paraliza, porque cuando pasas todo tu tiempo analizando, no te queda tiempo para actuar. La rumiación es parálisis por análisis, es quedarte atrapado en tu cabeza mientras la vida pasa afuera. Es perder oportunidades porque estabas demasiado ocupado pensando en oportunidades pasadas que perdiste.
Es no avanzar porque no podés soltar lo que quedó atrás. Es vivir en el pasado o en el futuro, pero nunca en el presente. Y el presente es el único lugar donde podés actuar. Entonces, mientras rumiás, no actúas. Y no actuar garantiza que nada cambie, que todo siga igual, que sigas atrapado, y destruye tus relaciones. Porque cuando rumiás, no estás presente, estás físicamente ahí, pero mentalmente en otro lado, en ese pensamiento, en ese loop. Y la gente lo siente que no estás realmente con ellos, que tu mente está en otra parte, y eventualmente se cansan, se alejan, porque no pueden competir con el loop en tu cabeza, porque no importa cuánto te den, cuánto te hablen, cuánto traten de conectar, vos estás en tu mundo interno rumiando. Y las relaciones no sobreviven eso, no sobreviven tu ausencia mental constante. Y te drena la energía, completamente. La rumiación es agotadora, es como correr en una cinta sin llegar a ningún lado. Gastas energía mental enorme, procesando, analizando, repitiendo, y no llegas a ninguna conclusión. No resolves nada, solo te agotás, y llegas al final del día exhausto, sin haber hecho nada productivo, solo rumiando. Y hay estudios reales de Stanford, que muestran que 30 minutos de rumiación causan cambios medibles en el cerebro. Daño medible. No es metafórico, es literal. La rumiación daña tu cerebro, y lo hace cada vez que caes en el loop. Entonces, ¿cómo rompes el loop? ¿Cómo salís de la rumiación? No es fácil, pero es posible. Lo primero es reconocerlo, y eso es más difícil de lo que parece, porque la rumiación se disfraza bien, se disfraza de reflexión, de introspección, de querer entender. Entonces tenés que aprender a distinguir, y la distinción es simple. Si estás pensando en algo y ese pensamiento te lleva a claridad, a paz, a acción, es reflexión. Si estás pensando en algo y ese pensamiento te lleva a más confusión, más ansiedad, más parálisis, es rumiación. Si después de pensar en algo te sentís mejor, es reflexión. Si te sentís peor, es rumiación. Entonces reconoce. Decite a vos mismo: esto no es reflexión, esto es rumiación. Y ese reconocimiento solo ya corta un poco el poder del loop. Después usa la técnica de los 5 minutos. Dale 5 minutos al pensamiento. Pénsalo, analízalo, haz lo que tengas que hacer, pero solo 5 minutos. Pone un timer si hace falta, y cuando se acaben esos 5 minutos, corta. Conscientemente, intencionalmente. Móvete físicamente si es necesario. Para. Camina. Hace algo diferente. Porque si dejas que el pensamiento siga más allá de esos 5 minutos, ya no estás reflexionando. Estás rumiando. Y la rumiación no tiene límite natural. Puede durar horas, días. Entonces vos tenés que ponerle el límite. Vos tenés que cortar el loop antes de que te atrape. Y externalízalo. Sácalo de tu cabeza. Escribilo. Todo. Sin editar. Sin juzgar. Solo volca el pensamiento en papel. Porque cuando está en tu cabeza, es infinito. Puede repetirse eternamente. Pero cuando lo escribís, se vuelve finito. Se vuelve algo que podés ver. Algo que podés terminar. Y muchas veces, cuando lo escribís, te das cuenta de lo absurdo que es. Te das cuenta de que estás dándole vueltas a lo mismo sin llegar a nada. Y esa consciencia te ayuda a soltar. Te ayuda a ver que el loop no tiene sustancia, que es solo ruido mental, que no hay nada que resolver porque no hay problema real. Solo hay un pensamiento tóxico que no podés soltar. Y hácete la pregunta crítica: ¿este pensamiento me acerca a una solución? Si la respuesta es sí, seguí pensándolo. Si la respuesta es no, cortá, porque si no hay solución posible,
Si no hay nada que puedas hacer para cambiar la situación, entonces seguir pensándolo es completamente inútil. Es rumiación pura. Es sufrir sin propósito. Entonces corta, conscientemente, intencionalmente, y cada vez que el pensamiento vuelva, que va a volver, hácete la misma pregunta. ¿Me acerca a una solución? Y si la respuesta es no, corta de nuevo. Y otra vez, hasta que el pensamiento pierda poder, hasta que el loop se debilite, hasta que puedas soltarlo. Y cuando todo lo demás falla, móvete. Físicamente, hace ejercicio, camina, corre, hace cualquier cosa que requiera atención física, porque la rumiación vive en la inmovilidad, vive en quedarte en tu cabeza, y moverte físicamente te saca de ahí, te fuerza a estar en tu cuerpo, te fuerza a estar en el presente, y es más difícil rumiar cuando estás moviendo tu cuerpo, cuando estás corriendo, cuando estás usando tu energía física en vez de tu energía mental. Entonces móvete, y la rumiación pierde poder, no desaparece, pero se debilita, y eso es suficiente para romper el loop. Acá está la verdad brutal que necesitas entender. Pensar más no cambia el pasado, nunca lo va a cambiar. No importa cuánto analices, no importa cuánto entiendas, no importa cuánto le des vueltas. Lo que pasó, pasó. Y seguir pensándolo no lo deshace, no lo arregla, no lo mejora. Solo te mantiene atrapado en un momento que ya no existe. Y analizar más no controla el futuro. No importa cuánto planees, no importa cuánto te preocupes, no importa cuántos escenarios catastróficos imagines. No vas a poder controlar lo que viene. El futuro es incierto, y la rumiación no elimina esa incertidumbre. Solo te hace sufrir por anticipado cosas que tal vez nunca pasen. Y la rumiación no es procesamiento, es evitación, es quedarte en tu cabeza para no tener que sentir en tu cuerpo, es analizar el dolor en vez de sentirlo, es pensar la emoción en vez de vivirla. Y las emociones no se procesan pensándolas, se procesan sintiéndolas, dejándolas pasar a través tuyo, estando con ellas sin tratar de entenderlas. Pero la rumiación es el intento de tu mente de evitar ese proceso, de mantener el dolor a distancia, de controlarlo con pensamiento. Y no funciona, nunca funcionó, nunca va a funcionar, porque el dolor que no sentís se queda, y se convierte en rumiación, se convierte en loop mental, se convierte en adicción, y la rumiación es procrastinación emocional, es posponer vivir, es quedarte en tu cabeza en vez de estar en tu vida, es analizar en vez de actuar, es pensar en vez de sentir, es evitar el presente escondido en pensamientos sobre el pasado o el futuro. Y mientras rumias, la vida pasa, oportunidades pasan, momentos pasan, personas pasan, y vos no estás ahí, estás en tu cabeza, en el loop, en la adicción, sufriendo algo que no es real, perdiendo algo que sí lo es. Entonces corta el loop. Reconoce la rumiación cuando empiece. Ponele límite, 5 minutos, externalízalo. Hácete la pregunta crítica. Móvete físicamente. Hace lo que tengas que hacer para romper el patrón, porque la rumiación no te está protegiendo, no te está ayudando, no te está haciendo más profundo o más consciente. Te está matando, lentamente, silenciosamente. Te está robando tu vida mientras te convences de que estás trabajando en ella. Te está manteniendo atrapado en tu cabeza mientras el mundo sigue afuera sin vos. Y la adicción más peligrosa no es a una sustancia, es a un patrón mental, a un loop que te promete respuestas pero solo te da dolor, a una ilusión de control que solo te paraliza, a un análisis interminable que nunca llega a ningún lado. Esa es la rumiación, y nadie la reconoce como adicción. Nadie te dice que la estás alimentando. Nadie te advierte del daño que está causando.
hasta que es tarde, hasta que pasaron años, hasta que estás completamente destruido. Entonces, reconócela ahora. Corta el loop ahora, antes de que te mate, porque lo va a hacer. No dramáticamente, no de golpe, pero día a día, pensamiento a pensamiento, loop a loop, hasta que no quede nada de vos excepto el ruido mental.